Hola amigos, el día de hoy te voy a estar enseñando cómo comprar en Alibaba para revender o también por mayoreo. Si tú quieres comprar muchos productos para importarlos a tu país, ya sea que los vendas de forma física o también en línea. Así que comenzamos. Y bueno amigos, lo primero es entrar a la plataforma de alibaba.com. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es poner la plataforma en inglés y también la moneda que sea dólar, ya que en inglés puedes encontrar las mejores oportunidades porque muchas veces no está bien traducido al español. También lo que es la moneda de dólar es porque todo nos los va a estar cotizando en dólar, generalmente se maneja puro dólar. Aunque te aparezca la moneda de tu país, te recomiendo que lo puedas poner en dólar para que no te malacostumbres. Una vez que ya tienes esto configurado, si no tienes una cuenta, la puedes abrir acá y simplemente rellena el formulario. Aquí en este buscador lo que vamos a estar haciendo es poner el nombre del producto que nosotros queramos comprar. Por ejemplo, aquí yo puse masajeador y también lo interesante es que el mismo Alibaba nos está dando categorías de este mismo productos para que nosotros también podamos elegir. Por ejemplo, está masajeador portátil, masajeador corporal, profesional, etcétera. En este caso voy a estar eligiendo masajeador portátil y vamos a darle clic y automáticamente allí ya comienza a buscar el sistema y aquí nos van a aparecer muchísimos productos. Lo primero que nosotros debemos de hacer es acá a la izquierda activar este filtro de Trade Assurance. Este filtro te va a proteger hasta $3,000. Entonces, si tú realizas tu compra con este filtro activado, si llegara a pasar algo, que esperemos que no, Alibaba te va a estar regresando tu dinero. También tienes este otro que se llama proveedor verificado y también proveedor verificado pro. El proveedor verificado quiere decir que todo lo que está mostrando el proveedor, toda la información de sus empleados, de las oficinas, de las fotos, etcétera, es 100% real porque una empresa internacional ha verificado toda esta información. Entonces, no todos los proveedores tienen este sello de proveedor verificado. Vamos a activar este de Trade Assurance, después este de proveedor verificado y vamos a activar este de proveedor verificado pro. En dado caso que no te aparezcan muchos productos con el sello de proveedor verificado pro, lo puedes desactivar y quedarte solamente con el verificado, que viene siendo casi lo mismo. Aquí, como puedes ver, ya nos aparecen muchos productos y en este caso ya lo que tendríamos que hacer es fijarnos en estos puntos claves que te voy a estar comentando. Punto número 1 es fijarse que aquí aparezca el sello verificado pro. Después tienes que fijarte en estos diamantes naranjas, que por lo menos tenga un diamante naranja. Lo máximo son 5 y estos diamantes naranjas significa que el proveedor tiene muy buenas ventas. Por eso es importante, porque eso nos indica que está bastante activo en la plataforma. Después tenemos los años que este proveedor lleva en la plataforma. Es muy importante que por lo menos trabajes con proveedores de 4 años para arriba, porque eso te asegura que tienen una buena experiencia ya acá en la plataforma. Una vez que tú te fijes en estos 3 puntos, ahora sí comienza a buscar el proveedor. Aquí sinceramente vas a estar tardando varias horas, entonces te recomiendo siempre no solamente irte con el primer proveedor, sino elegir varios y después mandarles mensaje. Por ejemplo, este que vemos aquí está verificado, tiene 4 estrellas y tiene 10 años en la plataforma, lo cual me parece bastante interesante. Supongamos que yo me interesaría en comprarle a este proveedor, entonces simplemente le vamos a dar clic y acá nos aparece toda la información de ese producto que está vendiendo. Lo que tú tienes que hacer es verte todas las imágenes, toda la información, y aquí viene lo que son los precios. En este caso, este proveedor de 100 a 10,000 piezas te lo da en $6 y si quieres más de 10,000 piezas te lo da en $5. Recuerda que cada proveedor tiene su tabla de precios. Entonces aquí es importante también revisar, como puedes ver, tenemos que aceptar lo que es el Trade Assurance para que Alibaba proteja la compra, y acá pues viene toda la especificación técnica de ese producto que es importante que tú revises.
También viene por si quieres comprar una sola pieza, te cuesta en este caso $15. Y acá viene lo que son las opiniones del producto, que también es importante leer de las mismas personas que ya han comprado este producto. Y por último, acá viene lo que es el perfil de esta empresa, y vamos a darle clic aquí donde dice ver perfil, le das clic y te manda como a una tienda en línea dentro de Alibaba que los mismos proveedores tienen. Entonces aquí aparece toda la información, aparece lo que es el score 4.9 de 5, lo cual me parece muy bien, que contesta en menos de 7 horas, también 100% de on-time delivery, es decir, que entrega a tiempo y que ha vendido más de $300,000, lo cual me parece bien. También acá viene lo que son las capacidades de esta empresa. Si tú le das clic, acá viene todo en lo que está verificado esta empresa. Lo que tiene acá esta palomita azul es lo que está verificado, y lo que se ve aquí como de otro color es lo que no está verificado. Entonces también tiene acá certificaciones porque vende artículos electrónicos, y también acá un punto muy importante es que tiene videos de su fábrica, también vistas de 360 grados, y pues también eso da más confianza al momento de nosotros poder elegirlo. Entonces amigos, aquí viene un punto muy importante. Como puedes ver, aquí tú puedes descargar este reporte, dice descargar reporte y que está verificado por esta empresa. Entonces acá en este reporte, si tú le das clic, lo puedes descargar, y también viene el vencimiento. Es importante que tú revises que esté vigente este reporte, porque en el reporte viene toda la información, los empleados, el año de registro, los lenguajes, etcétera. Y si lo quieres leer todo, estaría excelente para asegurarte que es el proveedor con el cual vas a trabajar. Entonces amigos, una vez que ya tú revises todo el reporte, toda la información, incluso acá hay más información, y que tú te asegures que realmente es el proveedor que te interesaría trabajar con ellos, pues simplemente ya acá, por ejemplo, en el producto tienes este botón de correo electrónico, también tienes este que dice estar orden. Yo no te recomiendo darle clic aquí porque generalmente los precios no están actualizados. Siempre vamos a darle clic acá para enviarle mensaje a ese proveedor y comenzar a hablar con ellos. Entonces vamos a enviar un mensaje de ejemplo. Y bueno amigos, antes de continuar, si tú quieres acceder a una base de datos exclusiva de más de 200 proveedores en China ya verificados, que tú solamente los tengas que contactar, enviarles mensajes, listo para coordinarte con ellos, puedes acceder a esta lista. Aquí, como lo estamos viendo en pantalla, viene toda la información, y lo mejor de todo, a un excelente precio. Por solo $29 vas a acceder a información de muchísimo valor. En dado caso que te interese, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video, y en cuanto tú realices tu compra vas a acceder a esta plataforma. Esta sería la plataforma por dentro, y aquí pues vienen los videos de cómo debes de utilizar la base de datos. Y también, como puedes ver, acá vemos que tiene 329 proveedores, 392 proveedores, lista de fábricas verificadas en China, otros proveedores de diferentes categorías. La verdad es que está bastante completa toda esta base de datos, al cual tú puedes tener acceso por un precio bastante económico. Así que continuamos. Y como puedes ver, aquí yo le he escrito: hola, mi nombre es Andrés y me interesa comprar 100 piezas de este producto. ¿Qué precio tiene por pieza? Puedes cotizarme el costo de envío, y le pongo por DHL, FedEx, UPS y Alibaba Logistics para el país, y ahí ingresas tu país y el código postal. También es necesario que lo ingreses para que te puedan cotizar bien lo que sería ya el costo de envío. Entonces lo traducimos en inglés, y simplemente acá en el chat que se ve así lo pegamos y se lo enviamos. Entonces allí es donde comienza la conversación, tu proveedor. Entonces ahí te va a estar contestando. Es importante que también no le regatees mucho el precio si es tu primera compra, ya que generalmente no te bajan mucho el precio, pero si tú le estás comprando constantemente te pueden bajar el precio, ya que ellos saben que tú eres un cliente recurrente. Entonces recuerda que en cuanto tú ya vayas llegando a un acuerdo con este proveedor de cuántas piezas,
a qué precio, que ya te cotizó el envío y que prácticamente ya tengas todo listo, tienes que decirle que te mande la factura proforma, porque en la factura proforma es un documento donde viene especificado todo lo que te está vendiendo ese proveedor. Ahorita te enseño un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una factura proforma y aquí va a venir lo que es el proveedor, el nombre del proveedor, el nombre de la empresa que te está vendiendo, la dirección de la empresa. También va a venir lo que es la dirección al cual se envía, también tu nombre completo y lo más importante acá va a venir lo que es la cantidad de cada producto que te están vendiendo, la descripción, el nombre del producto, lo que es el precio unitario y el total. También debe de venir el total del envío, etcétera. Entonces recuerda que esto tú lo tienes que revisar antes de hacer el pago y una vez que tú lo revises y ves que no hay ningún problema, ya le puedes avisar al proveedor que te mande para que tú puedas pagar por medio del chat. Te va a estar mandando un enlace y si tú le das clic te va a mandar para que tú ya puedas pagar por medio de la plataforma. Entonces por eso es importante esta factura proforma, te va a servir porque si hay algún detalle con tu compra, pues tú tienes acá todo lo que es la factura proforma para reclamar. Por ejemplo, si te vino una pieza dañada o si te dieron menos piezas, etcétera, pues aquí tienes la factura proforma. Y por último, amigos, para hacer tu pago aquí por el chat, como lo estás viendo, te mandan el enlace de pago que se ve así. Simplemente le vas a dar clic y te va a mandar ya a que tú pagues todo por medio aquí de la plataforma. Entonces acá ya seleccionas tu medio de pago y simplemente pues haces tu pago sin ningún problema. Alibaba acepta muchos medios de pago, así que por eso no vas a tener detalle. Y una vez que tú hagas tu pago, recuerda que la información le va a llegar de forma automática al proveedor y ahora sí él ya va a comenzar a fabricarte el producto para después mandártelo. Recuerda que si te lo manda por cualquier paquetería, también te tiene que mandar el código de seguimiento para que tú vayas monitoreando para ver por dónde viene tu paquete. Entonces, amigos, esta es la manera en la cual tú compras por mayoreo acá en Alibaba. Recuerda que también cuando llegue al país destino, puede ser a cualquier país, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, etcétera. Recuerda que hay impuestos que tú debes de pagar. Pero como tú lo estás mandando por una paquetería como DHL, UPS, incluso la misma paquetería de Alibaba, ellos te gestionan toda la documentación de aduanas. Entonces a lo último, esa paquetería te debe de decir cuánto de impuesto tú vas a estar pagando. Recuerda que hay paqueterías que te marcan o te mandan un correo para informarte que debes de pagar. Lo puedes hacer por transferencia o incluso por medio de internet pagándolo con tu tarjeta, o hay empresas también que al momento de entregarte la mercancía te entregan un documento y en ese documento viene especificado cuánto debes de pagar por concepto de impuesto. Entonces lo tienes que pagar en ese momento en efectivo para que te puedan dar el paquete. Entonces así es como funciona, amigos. Como puedes ver, es muy sencillo ya que las paqueterías te hacen toda la gestión, así que por el impuesto no te vas a preocupar. Obviamente vas a pagar impuesto porque esto no depende de Alibaba, sino depende de cada país. Pues en cada país que tú lo mandes va a haber diferentes reglas y también diferentes porcentajes de impuesto que tú debes de pagar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres acceder a más de 200 proveedores ya verificados, ya listos para que tú puedas comenzar a importar, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando bastante. También cualquier duda referente a lo que hemos visto hoy, escríbela en los comentarios para poder ayudarte, y también tienes mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y te veo en el próximo video.